en el estudio del libro de los Hechos. Bienvenidos al Tabernáculo Maranata Perlan. A los hermanos que nos acompañan presencialmente, muchísimas gracias. A los que nos atienden por los medios, muchísimas gracias también por mantener esta secuencia de estudios bíblicos que están siendo de muchísima bendición. Nosotros creemos en eso, ¿verdad? Y que el Señor nos esté bendiciendo, instruyendo en su bendita palabra. Vamos entonces al libro de los Hechos, al capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Ya hemos terminado el miércoles pasado, bastante extenso, el capítulo 5 del libro de los Hechos. Muy bien, dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, bendice tu palabra. Te agradecemos, Señor, nos gozamos en ella y esperamos que sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entre los acontecimientos de los del capítulo 5 y del capítulo 6, según algunos expertos estudiosos de las Escrituras, habían transcurrido, hermanos, unos 6 años desde el Pentecostés. Algunos dicen eso. Durante este tiempo la iglesia había crecido enormemente y tuvo también que haberse organizado para manejar el crecimiento. En esta porción de la Escritura que hemos leído, que vamos a estudiar esta noche, resaltan 2 puntos principales. Uno de ellos, la atención a las viudas, y 2, la elección de los 7 obreros o diáconos. Debemos comenzar entendiendo que la sociedad de este momento bíblico, aquí en el capítulo 6, es una sociedad de orden patriarcal, que por supuesto no es ninguna manera nada que ver con el término machismo, patriarcal. Es decir, que giraban en torno al padre o a la imagen del hombre. Aclaremos pues que nuestras sociedades que tenemos hoy en día suelen ser de orden matriarcal, es decir, girando alrededor de la mujer o de la mamá. Esto lo podemos ver al examinar las leyes. Muchas se inclinan por la defensa del género femenino más que del género masculino. La cosa es que hablamos de una sociedad matriarcal y es cuando no puede haber hogar sin mujer o sin la imagen de la mujer, de la mamá. Y de una sociedad patriarcal cuando no puede haber hogar sin la imagen de un padre o de un hombre. Partiendo de esto, podemos entender cómo la mujer en este tiempo bíblico dependía del hombre en esta sociedad oriental. Ese era el tipo de sociedad, esa era la fisonomía que presentaban las familias y cómo se movía la sociedad en esa área. Así que lo peor que le podía pasar a ellas, a las mujeres, a las madres, a las esposas, era enviudar, porque enviudando ya no tenían quien las pudiera sostener. Y claro, por eso entonces, hermano, no había
seguro de vida o seguro social o esas cosas, ¿verdad? Así es de que de verdad que dependían del soporte del varón. Esto, hermano, se agudizaba si no tenían hijos, que había mujeres estériles, ¿verdad? Por algunas circunstancias. Y entonces no tenían quien les pudiera ayudar. Así que en la iglesia, hermano, primitiva, se practicaba la norma de cuiden a quien Dios prefiere ayudar. Y a las viudas, ¿verdad?, se les incluía definitivamente en este grupo vulnerable. Más adelante Pablo va a estar aconsejando que las viudas que tienen hijos sean los hijos de las viudas quienes las sostengan o las atiendan, ¿verdad? Y para que la iglesia pueda entonces atender realmente a aquellas que no tienen otra manera de ser atendidas o de ser ayudadas, que no tenían hijos, que no tenían a nadie. Para elegirlas incluso se hablaba de ciertos requisitos de las viudas. Lo vamos a estar más estudiando. Si usted lea la escritura mucho más adelante, nosotros vamos a estar entendiendo esto. Se decía que hubiesen lavado los pies de los santos, que las viudas no fuesen mujeres chismosas, que no se anduvieran entrometiendo en lo ajeno. Estos son algunos conceptos, consejos y algunos parámetros que se usaban para poder incluir a las viudas en el proceso de distribución de la ayuda con ellas. La iglesia se ha dado cuenta, o se está dando cuenta en este momento, estamos diciendo que la iglesia está creciendo abundantemente, y en este momento se está dando cuenta que su misión no se trata solamente del evangelismo, sino que también debe interesarse en lo que Dios se hubiese interesado, que eran aquellos grupos vulnerables de personas, ¿verdad? Atendiéndolas, cuidando de ellas, que eran las viudas y los huérfanos, los enfermos, formaban una parte principal del ministerio de Jesús. Si Dios se hubiera interesado con ellas, entonces la iglesia se tiene que interesar en ellas también. En las sinagogas, esto es un poco historia, en las sinagogas judías se tenía la costumbre de que un par de miembros se encargaban los días viernes por la mañana de recolectar en el mercado y en las casas del vecindario dinero y víveres, y por la tarde la repartían entre los necesitados. Y parece que esta costumbre se adoptó en la iglesia cristiana sin ningún problema. Al contrario, aquí se reforzó, recuerde, con el hecho de que incluso los cristianos cedían o vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los discípulos, como ya hemos estudiado. Bueno, ahora vamos al versículo 1, leámoslo. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí aparece un problema ocasionado básicamente por el alto crecimiento numérico de la congregación cristiana de Jerusalén. Socialmente había una separación, fíjese esta información, entre los judíos, y esto se reflejaría en la iglesia también. ¿Qué separación había ahí? ¿Qué problema había ahí? Por un lado, estaban los judíos de Palestina, que tradicionalmente hablaban el arameo, la lengua tradicional, y que se presumían de ortodoxos, de puros, de mantener la tradición, de mantener la pureza de la raza, eso, ¿verdad? Para entender la palabra ortodoxo. Y por otro lado estaban los judíos
de la diáspora, o sea, los que vivían en otros países y que generalmente hablaban griego porque ese era el lenguaje que se estaba hablando en toda la región alrededor. El problema es que los judíos palestinos, que de habla aramea, menospreciaban a los judíos extranjeros, los judíos de la diáspora que les digo, llamados también judíos helenistas, por hablar griego, por de alguna manera participar de la cultura griega afuera del área palestina, ¿verdad? Por su habla griega se les llamaba helenistas. Alguna vez ya hemos explicado el término helenista. Y por supuesto esto perturbó a la iglesia, surgiendo la queja. Eso es lo que dice el versículo 1. Los judíos griegos de afuera de Palestina, de la diáspora, no recibían la ayuda equitativamente como la de las viudas de los judíos palestinos. Ahí está el problema. O sea, la iglesia no era exenta de dificultades. No, aquí hay un problema y aquí se trata de resolver el pequeño inconveniente que hay. Había una queja, había una situación que aclarar. Y entonces entraron en escena los apóstoles para poner todo en orden con la sabiduría del Espíritu Santo. Mira el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La obra de caridad y distribución había crecido muchísimo por la demanda de una congregación de verdad sumamente grande. Imagínense cuánto había crecido en 6 años desde el Pentecostés. Hubieran pasado 6 años, hubieran pasado 2, pero es que esto estaba creciendo. Acuérdense que terminamos diciendo allá en los capítulos anteriores que la gente se añadía y se añadía a la obra de Dios. Entonces, esta demandaba también mucho tiempo a los apóstoles, que tenían otra obra que hacer, no más ni menos importante, sino parte también importante del mover, del crecimiento tanto eclesiástico como de la expansión de la palabra del Evangelio de Dios. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que a los apóstoles se les llama los 12. Así inicia el versículo 2, fíjense. Entonces los 12 se está refiriendo a los 12 discípulos de Jesús. Esta es la única vez que así se les denomina. Ellos eran los únicos que tenían pleno conocimiento personal de la preciosa historia de Jesús, y ellos no debían permitir que nada ni nadie los apartara de dar testimonio de eso. Ellos ocuparían, hermanos, hasta la última gota de su energía para seguir contando aquella historia que era la razón de ser de esta nueva congregación, infloreciente y exitosa congregación, este nuevo movimiento. Ellos eran los testigos oculares y lo contaban, y contándolo era como se evangelizaba el cristianismo. Cuando nosotros nos regresamos al versículo 1 y leemos en la última parte donde dice: eran descendidas en la distribución de las mesas, en la distribución diaria, o cuando dice al final del versículo 2, para servir a las mesas, sugiere que los 7 servidores que ellos propusieron, y estoy usando la palabra correcta, servidores, que ellos propusieron, no fueron elegidos para hablar. Esa no era la función de los servidores. La función para hablar del Evangelio era la función de los 12. Ellos fueron elegidos para realizar un acto de servicio práctico y administrativo. Y es cierto que casi que cualquiera podría haberlo
llevado a cabo. Los apóstoles lo estaban llevando a cabo, pero necesitaban que alguien se cargara de eso específicamente. Entonces casi que cualquiera lo podía hacer, porque más adelante vamos a estar viendo requisitos. Y ahí venimos. Entre el verso 1 y 2 destacaremos una lección para nuestro tiempo. Vamos a aprender una verdad bíblica aquí. Nuestra conversión al cristianismo no garantiza que automáticamente se disipen las dificultades de la vida. A menudo se hace necesario que entre cristianos discutamos y oremos para solucionar nuestras diferencias. En una congregación de múltiples ideas, de múltiples pensamientos, dice un dicho: cada cabeza es un mundo. Por supuesto van a haber en algún momento conflictos, pero el Espíritu Santo en medio de nosotros va a lograr que nosotros lleguemos a un entendimiento. Vamos al versículo 3. El versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Muchos hemos creído que aquí se están nombrando a los diáconos. Escritores como Ireneo y Eusebio, pues hasta lo discuten. Sin embargo, cuando vamos al versículo 1 de regreso y habla de la distribución diaria, en el griego se escribe esto como en la diaconía diaria. En el griego, donde diaconía quiere decir servicio. Así que diácono quiere decir servidor. Son, hermano, entonces lo que tenemos en el versículo 3, las condiciones para ser diácono o servidor, aparte por supuesto de las que Pablo va a agregar más adelante. Aquí Pedro implementa 3 bien específicas, que son buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. El objetivo que se buscaba con el nombramiento de estos era que se hiciera lo justo en la vida práctica de la iglesia. Le voy a ir explicando. La iglesia no solo debía tener la doctrina correcta, sino la práctica correcta. Y para eso se buscaron a los hombres correctos, que trabajaran de acuerdo a los intereses del reino de Dios, porque esto es un trabajo para el reino de los cielos. Recordemos que la Biblia dice que Jesús por 40 días les estuvo enseñando del reino de los cielos. Y como buenos cristianos debemos haber ya aprendido que los valores del reino son la verdad, el amor, la misericordia y la justicia. Así que los diáconos son aquellos a quienes se les encomienda la tarea de traer a la práctica estos valores dentro de la congregación, para ser un ejemplo a la congregación, para demostrarle a los hermanos, ¿verdad?, cómo se ejercita la fe cristiana. Ahora, no es para que los diáconos o servidores se ubiquen por encima de los demás. Hay que decir esto, pegado también a este pasaje. No es para que sobrevaloricen su posición, no es para que se eleven en su posición de liderazgo. Es más bien para que se bajen a una posición de servidores del Señor. Fíjense que cuando estamos en las instituciones gubernamentales, era testigo, los llamamos a los amigos que trabajan en las instituciones gubernamentales servidores públicos. Pero siempre nos estamos quejando de que son unas personas pedantes, ¿verdad?, poco amables, etcétera, etcétera.
Porque se supone que si están en ese lugar como servidores públicos, deben de tener una condición amable y dirigida en consideración de la gente. Eso es lo que se espera de un diácono y de un servidor. Un diácono no es un servidor sin mérito alguno, pero tampoco es uno que puede suponerse mejor que los demás. La iglesia no pone capataces, no los pone como diáconos con el apodo de capataces. No, los diáconos no son en ningún momento en una iglesia destructores de almas. Lo que la Biblia establece es que se ponen agentes de justicia, de misericordia y de amor para que la obra de Dios brille a un mundo que lo necesita. Casi nadie viene a la iglesia si no viene herido, golpeado y maltratado. Así es de que los diáconos están para ayudarle a las personas a subsanar esas heridas o molestias. Vamos al versículo 4 y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué bonito. El crecimiento de la iglesia necesita organización y delegación de responsabilidad. La oración y el ministerio de la palabra que aquí hablan son siempre actividades que ocupan el lugar principal en la vida ministerial y en el liderazgo de una iglesia. No quiere decir que se minimice ningún otro ministerio en la iglesia, pero hay una escala de valores al funcionar como una organización. Y todos estamos conscientes de eso. Es como diría mi maestro, eso es cuestión de sentido común, entender cómo se hacen las cosas. La Biblia, pues precisamente estamos estudiando porque la Biblia nos está enseñando cómo se hacen las cosas para Dios. Es la predicación, hermanos, la que impacta la vida entera de un individuo. No lo olvide, no es la música, es la oración la que provoca que se abran los cielos. No las buenas obras, no nuestras adecuadas actitudes de cualquier índole. Si en una iglesia se corta la cantidad del tiempo a la palabra y a la oración, entonces es ahí la razón de ser del fracaso espiritual de cualquier congregación. Por lo menos aquí el tabernáculo Maranata, Perlan, por favor, nunca me venga a decir que deje de predicar o que le bájele tantito a la predicación para que pueda tocar, o para que pueda servir, o para que pueda hacer. Bueno, por lo menos aquí no. Vamos a leer el verso 5, mire conmigo el verso 5, y dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban. Ahí viene la lista de los que eligieron: son Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Requete que fueron elegidos por su integridad, sabiduría y sensibilidad hacia Dios. Ninguno de ellos tenía nombre hebreo. Esta es una curiosidad. Incluso Nicolás era un prosélito, o sea, era un gentil convertido al judaísmo. La descripción que Lucas hace de Esteban es muy sobresaliente también, aquí en el versículo. Posteriormente las escrituras resaltan a dos de estos 7 diáconos o 7 servidores. Resaltan, como sabemos, a Esteban, más adelante lo vamos a tocar, que llegó a ser el primer mártir del cristianismo, ¿verdad? Y ahí va a estar la historia de él en este capítulo 6 y parte del capítulo 7. Y luego también vamos a encontrarnos con la historia de Felipe, que proclamó el mensaje a los samaritanos y al etíope allá por el capítulo 8 cuando lleguemos. Bien, vamos al versículo 6, dice así: y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imposición de manos es un acto
de ordenación, una transferencia de autoridad y responsabilidad. También indica reconocimiento e identificación mutua y compañerismo con aquellos comisionados al servicio. Vea conmigo el verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Parece que el conflicto, gracias al Señor y a la intervención del Espíritu Santo, a la sabiduría de estos hombres de Dios, fue controlado. Y que la ordenación de estos diáconos o servidores en la iglesia primitiva había logrado aliviar las tensiones entre los hermanos y había traído bendición a la obra de Dios. Este versículo 7, si lo vemos detenidamente, deja de ser parte del relato para venir a ser algo como un tipo de reporte. Y según los comentaristas, este es el primer reporte que aparece en el libro de los Hechos sobre el éxito de la obra eclesiástica del Evangelio, cuando empezaba a crecer. Hay dos cosas que demuestran el éxito consecutivo de la iglesia primitiva después de este episodio que hemos leído. Primero, crecía la palabra. Es decir, ningún ministerio o necesidad en la iglesia se antepuso a la oración y a la predicación como el enfoque principal del pueblo cristiano. Esto es sumamente muy importante. A mí me encanta. Y en segundo lugar, se multiplicaba el número de discípulos. Atención aquí. No solo se multiplicaban los miembros de la iglesia primitiva, sino también personas capaces de repetir y anunciar lo que los discípulos Pedro, Juan y los otros 9 enseñaban. Déjeme decirle algo. Músicos se pueden hacer en cualquier parte. Cocineros se pueden hacer en cualquier parte. Acomodadores y limpiadores se pueden hacer en cualquier parte. Cualquier tipo de servicio se puede hacer en cualquier parte. Pero solo la iglesia de Cristo hace predicadores del evangelio del reino de los cielos. Vamos a ir concluyendo el estudio de esta noche. Y vamos a darnos cuenta que la organización de la iglesia es necesaria, la delegación de responsabilidades es necesaria en la iglesia. Es necesario, no solo es un gozo, sino que es una necesidad que los hermanos entren a formar parte del desenvolvimiento de la obra de Dios en todos los niveles, en todas las áreas administrativas, en todas las áreas de servicio. Pero es imprescindible que los servidores y diáconos se apeguen a los requisitos establecidos, no por una organización, sino por las Sagradas Escrituras. Nunca va a valer más el consejo de un ministro del Evangelio que el consejo mismo del Espíritu de Dios. Debemos habilitar el camino a todo aquel que quiera servir en la casa de Dios y guiarlo a que se ubique como un persona, como un ente agradable delante de Dios y de los hombres. Y por último, no menospreciemos, pero tampoco sobreevaluemos nuestra posición en el servicio. Recuerde que ante todo de Dios es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted ha escuchado esta palabra y ha entendido que el Espíritu Santo es el que gobierna la vida de todo aquel que le entrega el corazón al Señor,
y desea un día darse cuenta que nuestros errores humanos no están por encima de la misericordia del Señor, y sueña y desea brindarle al Señor algo de su vida, de su servicio, pues bienvenido sea, venga a los pies del Señor, venga a servirle a Cristo. Él es el que paga los mejores sueldos, decía mi pastor. Él le va a bendecir de una manera sobrenatural. Pero primero entréguele su corazón. ¿Quiere hacerlo conmigo? Repite estas palabras después de mi Padre. Reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme salvación. Me arrepiento, soy pecador, te entrego mi alma hoy. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. En el nombre de Jesús oramos. Ahora vamos a orar, hermanos, para despedirnos.